Bienvenidos a este duelo nutricional entre dos de las verduras más saludables del planeta, la col rizada y la espinaca. ¿Recuerdan que en días pasados pregunté por todos lados cuál de las dos sería la campeona? Muchos apoyaron a la col rizada, aunque cabe aclarar que hubo un par de personas que en realidad resultaron ser fans de la col agria fermentada de la que platicamos en este otro video. Pero, ¿es esta verdura de hoja verde oscuro una verdadera potencia nutricional? Este estudio del 2008 concluyó que beber jugo de col rizada podía disminuir factores de riesgo de enfermedad coronaria en hombres con alto colesterol. Por otro lado, hay algunos estudios que sugieren que la quercetina, un flavonoide presente en la col rizada, ofrece beneficios para la salud del corazón, particularmente en la reducción de la hipertensión arterial. Los flavonoides, como grupo de compuestos, te los he mencionado en distintos videos porque se les asocia con potenciales beneficios a la salud, ya sea que los comas en alcaparras, cebollas, manzanas, cítricos, brócolis y bebes café o té. Pero es importante aclarar aquí que de este pequeño grupo de estudios a los cuales estoy haciendo referencia, algunos fueron realizados en animales con las limitantes que hemos platicado en videos previos. No hay una garantía de que en los humanos funcione exactamente igual que en esos estudios con mamíferos pequeños. Y de hecho, en el artículo que te acabo de mostrar, lo que mencionan es que el efecto percibido en humanos parece que es un poquito menor que en estos animales. La col rizada es más rica en proteínas en comparación con la mayoría de frutas y verduras y tiene más proteínas que la espinaca. Tiene un alto contenido de calcio, más del doble que la espinaca. El calcio puede ayudar a promover huesos sanos y reducir el riesgo de osteoporosis. Tiene más contenido de fibra que las espinacas. La fibra puede ayudar a mejorar la digestión e inclusive a combatir el estreñimiento. Además, como platicamos en videos anteriores, hay investigaciones que sugieren que el consumo de fibra correlaciona con un menor riesgo de cardiopatías y cáncer. La col rizada es rica en antioxidantes, particularmente tiene más vitamina C que la espinaca. También hemos platicado en otros videos que los antioxidantes nos caen bien porque atenúan el efecto de su contraparte, la oxidación de nuestro cuerpo. Esta interviene en enfermedades diversas como el cáncer, las cardiopatías y la diabetes. Pero momento, no todo está definido, todo puede ser todavía. Es más, hasta el brócoli tuvo muestras de apoyo. Por su parte, la espinaca tiene una enorme cantidad de fans. Muchos vienen de la escuela de Popeye y otros apoyan a la espinaca por sus méritos propios. Resulta que, aunque la col rizada contiene grandes cantidades de folato, las espinacas contienen más del doble, lo que hace que este alimento, espinaca, se pueda considerar un alimento ideal durante el embarazo porque ayuda a prevenir defectos neurológicos en el feto en desarrollo. La espinaca también contiene más hierro. Platicamos sobre la importancia del folato y el hierro en el video sobre las leguminosas. También contiene más magnesio, potasio, vitamina A, K y E, así como betacaroteno que la col rizada. Todo esto puede favorecer la producción de glóbulos rojos, el funcionamiento muscular y nervioso, así como la salud de la piel. Por otro lado, algunos de ustedes han sido más equilibrados y casi respondieron con una de mis frases más frecuentes: depende. Y no solo porque hay que considerar los requerimientos nutricionales de cada persona, sino porque, como platicamos en el video de las piedras renales, y ustedes bien me recordaron, las espinacas contienen mucho oxalato, y esto pudiera hacer que no sea recomendable su ingesta para todas las personas. Finalmente, es importante destacar que tanto la col rizada como la espinaca contienen los 9 aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Es algo que platicamos rápidamente en el video del huitlacoche. Tendríamos que decir que ambas verduras son diferentes y se complementan. Lo ideal es consumir una variedad de verduras de hoja verde para obtener los nutrientes diversos que necesitamos para mantenernos sanos. Así que quizás lo más justo en este momento es decir que todos ustedes tienen razón al apoyar a su vegetal favorito. Algo importante a considerar con este tipo de alimentos es que sí ha sucedido que las verduras de hoja verde contribuyan a brotes de Escherichia coli, pero sobre este tipo de enfermedades digestivas y su prevención tendremos que hablar en un futuro video. ¡Suscríbete!
Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.